Sí, profesor, le doy el coanfitrión y no se preocupe, cuando los chicos ingresen yo les acepto. Ya, Miss, ok, gracias. Chicos, buenas noches. Continuando con la clase, vamos a seguir viendo un tema muy importante hoy día, lo que es bioelementos, ¿sí? Y biomoléculas. A ver, chicos, vamos a empezar, como les había dicho, ¿no? La clase de bioelementos y biomoléculas. Esta parte está relacionado con la clase de biología, básicamente, digamos, la bioquímica, ¿no? Porque vamos a ver qué cosa es la definición de un bioelemento, de una biomolécula, cuál es su clasificación, vamos a ver algo de los bioelementos primarios, secundarios, igual también con las biomoléculas, vamos a ver un poco del átomo de carbono, que es el elemento principal, ¿no? En todo lo que es la biología y química orgánica, vamos a ver acerca también de los glúcidos, proteínas y demás cosas, ¿correcto? Vamos a empezar ahora sí. Profe, ¿qué es un bioelemento? ¿Qué son los bioelementos en general? Los bioelementos forman parte de la materia viva en distintos porcentajes. En función de estos porcentajes se clasifican en, primeramente, vamos a clasificarnos en bioelementos primarios, ¿correcto? Dice, los primarios son aquellos que van a ser mayoritarios, suponen entre el 96 y 99% de la materia viva. Ojo, chicos, materia viva, o sea, tanto nosotros como los seres vivos, ¿verdad? Plantas, animales, flora, fauna, entre otros. Incluye a C, H, O, N, P y S. Ustedes yo sé que también llevan química, ¿verdad? ¿Ellos qué son? El carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre, ¿correcto? Vamos a hablar un poquito de sus características de estos bioelementos primarios y primordiales, sobre todo para nosotros. Dice así, su facilidad para formar enlaces covalentes y dar estabilidad a la molécula les convierte en elementos ideales, claro que sí. El carbono es especialmente destacable ya que forma esqueletos lineales, uniendo átomos de carbono, como ustedes pueden ver, C rayita, C rayita, C rayita y C puntos suspensivos, ¿verdad? Como me indican 3 puntos suspensivos, ustedes saben, chicos, que en la parte de biología y química, esto quiere decir que esto es una cadena larga, pero de manera lineal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es como si fuera una línea de carbonos, ¿correcto? Y también estructuras cíclicas o anillos. ¿Qué quiere decir cíclicas, profe? Que va a ser una figura cerrada. Por ejemplo, va a tener la forma de un triángulo, de un cuadrado, de un pentágono, de un hexágono, ¿verdad? Eso por matemática lo sabemos, ¿correcto? O anillos, ¿qué quiere decir anillos? Que dentro de esa estructura cíclica va a tener la forma de un anillo, o sea, van a alternarse o va a cambiar la forma de los enlaces dobles, ¿correcto? Si hablamos de química aquí, tal cual para los 6 elementos mayoritarios. Además puede adoptar distintas configuraciones espaciales, o sea, isómeros, ¿verdad? ¿Qué son los isómeros? Viene del prefijo iso, que es igual, y mero de la estructura esquelética de mis elementos que están alrededor. Por ejemplo, ahí está, ¿verdad? Pueden ver el átomo de carbono, el átomo de hidrógeno, el átomo de oxígeno, el átomo de nitrógeno, el átomo de fósforo y el átomo de azufre. Estos son los prioritarios, ¿correcto? Que van a estar aquí en los bioelementos primarios. Miren acá. Vamos a ver el átomo de carbono. ¿Por qué, profe? Porque ustedes yo sé que también están estudiando química y llevan química. En esta parte de bioelementos, cuando se habla del carbono, se va a hablar todo lo relacionado a la química orgánica. Y la química orgánica está relacionada estrechamente o directamente con la biología, ¿verdad? Entonces vamos a ver un poquito del átomo de carbono. Yo sé que ustedes son unos tromes y también lo saben. Miren ahí, núcleo y niveles electrónicos, ¿verdad? El átomo de carbono, su número atómico es 6, ¿correcto? Entonces yo voy a ir ahí a hacerle su configuración electrónica, va a tener 6 protones. Por consiguiente, también va a tener 6 neutrones. Estructura de Lewis.
Ya, profe, mire, entonces, ¿cómo hago la estructura de Lewis? Ustedes saben, ¿verdad, chicos? Coloco el C, que es el símbolo del elemento químico del carbono, coloco ahí y como va a tener 4 electrones de valencia, voy a colocar esos puntitos negros que ustedes ven, chicos, va a representar a cada electrón de valencia del carbono, ¿correcto? Luego, al lado derecho, esas formas de lóbulos que ustedes ven ahí son orbitales, ¿correcto? Son gráficas de orbitales. Y ustedes pueden ver ahí, yo sé que ustedes son tromes y ven en un espacio 3D, ¿verdad? En 3 coordenadas, X, Y, Z, entonces va a tener la figura de un tetraedro, ¿correcto? Y dice así, los orbitales de los electrones de valencia orientados hacia los vértices de un tetraedro regular, o sea, en cada vértice va a haber, ¿qué cosa? Un átomo de carbono, ¿correcto? 1, 2, 3, 4. Entonces ahí la representación en el plano sería así, un carbono solo que es tetravalente, ¿correcto, chicos? En química yo sé que ustedes también han visto, el carbono por tal motivo es tetravalente. Siempre eso se usa en química orgánica y en biología, ¿correcto? Esa capacidad que tiene del carbono de unirse mediante 4 enlaces, sean estos simples, 4 simples, o 2 dobles, o un simple y un triple, ¿correcto? Pero tiene que tener 4 enlaces. Eso es lo que me va a importar del carbono. Ya, profe, entonces ya, vamos a recapitular algo sencillo. Si hablamos de bioelementos primarios, están carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre. Pero si hay primarios, también por ende tienen que haber secundarios, ¿no, chicos? Entonces decimos lo siguiente. Los secundarios son indispensables, dice. ¿Por qué? Porque suponen entre casi el 4 y el 1%, ¿verdad? Su porcentaje es variable en la materia viva, claro que sí. Incluye aniones, o sea, aniones con carga negativa y cationes con carga positiva. Eso yo sé que ustedes lo han visto en química, ¿verdad? Implicados en procesos fisiológicos, metabólicos, cofactores, entre otros. Yo sé que ustedes han consumido alguna vez en su vida, chicos, alimentos o productos que tengan estos elementos químicos, ¿verdad? O en este caso, estos bioelementos secundarios. K, ¿qué dice? K es el calcio, ¿verdad? El que le sigue es el magnesio, el que le sigue es el sodio, el que le sigue es el potasio y por último tenemos al cloro, dice. Se encuentran en menor proporción que es cercana al 0,1%. Serían, dice así, sodio y potasio, importantes en la transmisión del impulso nervioso. Claro que sí. Calcio, formando esqueletos y caparazones. A tener en cuenta ello, chicos, ¿correcto? Todo esto con respecto al calcio. Magnesio, formando parte de la molécula de clorofila. Y por último, el cloro, en forma de ion, mantiene la polaridad dentro de la célula. Recuerden, chicos, que todos estos elementos biosecundarios estamos hablando a nivel biológico, o sea, a nivel de biología, ¿correcto? ¿Cuáles son sus funciones? De cada bioelemento secundario, ahí está. Nuevamente, del sodio y potasio, importantes en la transmisión del impulso nervioso. El calcio va a formar esqueletos y caparazones, ¿verdad? El magnesio va a formar parte de la molécula de la clorofila y el cloro en forma de ion mantiene la polaridad dentro de la célula. Sigamos. Vamos a ver ahora los oligoelementos, ¿verdad? Oligoelementos, dice. Suponen aproximadamente el 0,1% de la materia viva. Ojo chicos con ello. También llamados elementos traza por su escasa presencia, lo que no excluye su importancia esencial, ¿correcto? Cuando vamos a llamar trazas es una escasa presencia. Ojo, son una pequeñísima parte, chicos, ¿ya? Pero que va a estar presente dentro de los oligoelementos, ¿ya? Obviamente dice, no excluye eso porque su importancia sea esencial, ojo chicos, ¿ah? Porque hayan pequeñísimas, pequeñísimas, pero pequeñísimas cantidades, no quiere decir que no sea importante ni mucho menos esencial, como está entre comillas, ¿verdad? Dice así, el déficit o carencia de estos oligoelementos puede suponer, en función del tipo de organismo, la diferencia entre la vida y la muerte, ¿verdad? Yo puedo ver ahí, a ver, vamos a ver. ¿Qué elementos pueden ver, chicos? A ver, ¿quién quiere hablar ahí? O yo llamo.
Les doy 10 segundos. Vamos. Vamos, chicos, están fáciles esos bioelementos. Vamos a llamar entonces. Fabián Diestra, ¿estás presente, hijo? Fabián Diestra. Fabián Diestra. Juan Pablo Hurtado, ¿estás presente, hijo? Juan Pablo Hurtado. Sí, profe. ¿Qué tal, hijo? Buenas noches. A ver, nómbrame algunos elementos que reconozcas. El calcio, Ya, eh, el magnesio, ya, correcto. eh, el fósforo. No, el F no es fósforo, hijo. El F es flúor. Ya, yo lo voy a terminar, chicos. Gracias, hijo, gracias. Comenzamos de izquierda a derecha. El amarillo es cromo, el que le sigue es el zinc, el que le sigue es el magnesio, como decía su compañero, el calcio, el hierro, el sodio, el selenio, el cobre y el flúor. ¿Correcto? A tener en cuenta estos oligoelementos. Ya. Entonces, digamos que ya hemos visto lo primordial, ¿verdad, chicos? A nivel de biológico, a nivel de bioquímico, a nivel de biología, hemos visto qué cosas son los bioelementos, ¿correcto? Entonces, vamos a ver ahí, biomoléculas o principios inmediatos, dice. Y hemos visto que son bioelementos, ¿verdad? Nosotros sabemos por cultura general que la palabra bio viene del prefijo vida, ¿verdad, chicos? Entonces, al relacionarlo con elementos, ya, pues por química sabemos, ya, profe, son elementos de la tabla periódica, pero aplicados para la biología. Ahora, biomoléculas también, ¿verdad? O principios inmediatos. Dice así, se clasifican en dos grupos, inorgánicas y orgánicas. Las primeras están presentes en la materia viva y fuera de ella, mientras que las segundas son exclusivas de la materia viva. Ojo con ellos, chicos, ¿sí? Vamos a ver primero acá las inorgánicas. Dice así, son biomoléculas sencillas pero de gran importancia biológica. Ojo, chicos, con ello, por favor. Dice, incluye el agua y las sales minerales. Claro que sí. ¿Correcto? O sea, las inorgánicas, profe, ¿qué son? Dice, son biomoléculas sencillas, claro, son sencillas, pero de gran importancia biológica. Incluye el agua y las sales minerales. Ahora vamos a hablar un poco del agua, ¿verdad? Del agua, qué tan importante es para los seres humanos, para los seres vivos en general, ¿verdad? Y para el planeta Tierra y qué función tan importante cumple para la naturaleza y la biología, ¿correcto? Y obviamente vamos a hablar también de algunas sales minerales en general. El agua, dice, es la sustancia vital ya que en ella surge la vida. Según la especie, edad o tejido, puede suponer entre el 65 y 90% de un organismo. Presenta una serie de propiedades fisicoquímicas que la hacen peculiar. Claro que sí. ¿En qué sentido, profe? Propiedades fisicoquímicas. Cuando hablamos propiedades físicas, ¿verdad? La temperatura, puntos de ebullición, presión, ¿verdad? Y propiedades químicas si tiene algún cambio, ¿verdad? En su molécula. Y eso vamos a verlo más adelante, que las hacen peculiar. Por ejemplo, ahí que vemos, chicos, la molécula de agua, ¿verdad? Estamos viendo su estructura química como es el H2O. Entonces, en el centro va a estar el átomo de oxígeno unido por un enlace a un hidrógeno y por un otro enlace al otro hidrógeno. Ustedes saben por química, chicos, que este tiene un ángulo de enlace, ¿verdad? Que es 104,5 grados, ya que esta molécula no es lineal, sino es angular. ¿Por qué angular, profe? Porque como vemos ahí en el gráfico, está formando un ángulo y este ángulo experimental es de 104,5 grados. Bien, ahora dice, la molécula de agua se forma por la unión covalente del oxígeno con el hidrógeno. Cuando decimos unión covalente, chicos, nos vamos a referir a un enlace covalente del tipo no metal, no metal, ¿correcto? Ustedes por química saben que el oxígeno es un no metal que está en el grupo 6A de la tabla periódica,
con el hidrógeno. El hidrógeno también se considera no metal, ¿correcto? Por eso aquí dice que se forma la unión covalente, o sea, entre comillas, ¿verdad? Debido a la diferencia en el tamaño de los átomos, el oxígeno atrae hacia él los electrones que comparten y queda parcialmente cargado negativamente, ¿verdad? Mientras que el hidrógeno queda parcialmente cargado positivamente. Como consecuencia, se forma un dipolo, ¿verdad? O sea, un dipolo va a ser un vector que va a tener sentido y dirección, ¿verdad? Ustedes en física lo han visto ello, ¿verdad? Yo sé que sí. Dice, convirtiendo el agua en un excelente disolvente biológico, ¿correcto? Por eso en biología se le conoce al agua como un buen o el mejor disolvente biológico. O sea, en otras palabras, profe, ¿qué quiere decir que sea disolvente biológico? Ustedes se preguntarán. Dice, lo que se traduce en un medio ideal de transporte de sustancias y de reacciones químicas biológicas, ¿correcto? Además, cada molécula es capaz de formar puentes de hidrógeno con otras moléculas de agua. Vamos a ver en esta estructura, miren aquí. Yo tengo ahí las estructuras del agua, ¿no, chicos? Ahí tengo dos átomos de hidrógeno unido al átomo de oxígeno, ¿verdad? Por unos enlaces. En el otro lado también. Pero el enlace covalente va a ser entre el hidrógeno y el oxígeno. Y el puente hidrógeno va a ser entre el hidrógeno y el oxígeno de la otra molécula. Ustedes pueden ver esas líneas puntiagudas, ¿no, chicos? Ese va a ser el enlace puente hidrógeno que va a haber. ¿Correcto? Por eso siempre cada molécula de agua va a ser capaz de formar puentes de hidrógeno, ¿correcto? Por eso cuando les digan en química o en biología, ¿el agua qué tipo de enlaces tiene? Ah, de frente, puente, hidrógeno. Y se acabó el problema. Vamos a seguir hablando del agua. Ahí está su estructura del agua, ¿no, chicos? Ustedes pueden ver que esas líneas puntiagudas. Ah, ya, profe. Entonces, si vamos a la anterior, yo puedo ver acá que ese es el puente hidrógeno, ¿verdad, chicos? Esas líneas puntiagudas, así, zigzag que saltan las líneas. Y aquí están esas líneas entrecortantes o puntiagudas, como quieran llamarlo. Ahí van a estar presentes, ¿qué cosa, profe? Los enlaces puente hidrógeno, ¿correcto? Es fácil de notarlo. El O es el oxígeno y el hidrógeno significa cada átomo que está al lado con un enlace simple. Pero ahí yo estoy haciendo las líneas punteadas. ¿Por qué? Porque esos son mis enlaces puente hidrógeno. Dice, de esta facilidad para formar puentes de hidrógeno se derivan las siguientes propiedades. Elevado calor específico, o sea, le permite llevar al cabo un papel termorregulador, evitando que las temperaturas fluctúen hacia extremos, lo que dificultaría la vida a muchos organismos, claro que sí. Imagínense, si el agua sobrepasara los 100 grados, ¿verdad? Su temperatura de ebullición del agua, chicos, es 100 grados Celsius, ¿verdad? Imagínense si pasara eso de ahí, nosotros no podríamos ni siquiera lavarnos la cara, bañarnos o regar algo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque terminaría quemando la piel. Y nosotros somos materia orgánica, ¿correcto? A tener en cuenta ello. Dicen, elevada tensión superficial. Las moléculas de agua están muy unidas, cohesionadas, lo que favorece capilaridad, ascenso de líquidos por conductos como la savia. Se traduce en cohesión. Hay en un líquido incompresible, o sea, un buen esqueleto hidrostático y favorece turgencia celular. ¿Cómo veo la tensión superficial? Yo sé, chicos, que ustedes han visto una piscina, ¿verdad? Algunos de repente les encanta nadar o tirarse un clavado. Cuando el cuerpo del ser humano se lanza sobre el agua, esa es una tensión superficial. Por eso se dice que los clavadistas, los que van a las Olimpiadas o son nadadores profesionales, tienen que tener cuidado esto, ¿verdad, chicos? Porque a cierta altura, el agua, su tensión superficial, o sea, en la superficie, va a tener una fuerza de tensión ahí. Entonces, a tener cuidado porque si uno no sabe lanzarse, un clavado, tirarse desde una altura X, ¿no? Desde la parte superior hacia una piscina, por ejemplo, entonces corre el riesgo de que esa tensión sea fuerte y te pueda chocar, ¿correcto? Entonces tú, como buen nadador profesional o buen clavadista, ya sabes cómo tirarte encima de la piscina y hacer un correcto clavado, como se dicen, ¿verdad? Yo sé que ustedes han visto competencias u olimpiadas, ¿verdad? Yo sé que sí. Líquido a temperatura ambiente, dice, permite transportar sustancias disueltas y buen lubricante, acción mecánica que evita roces de articulaciones, claro que sí. Por ejemplo, en agua yo puedo poner alguna fruta para que se mantenga, ¿no? Entonces yo lo puedo transportar, ¿no? A la temperatura ambiente. ¿Cuál es la temperatura ambiente, chicos? Es 25 grados Celsius, ¿verdad? Y la densidad, dice, mayor del hielo que la del agua, obviamente, ¿no?
Actúa como amortiguador en aguas frías, evitando que se congele el agua que está bajo la superficie helado, favoreciendo la vida. Ustedes, como por cultura general, chicos, tienen que saber que la densidad del agua es 1 gramo por mililitro, ¿verdad? O 1 gramo por centímetro cúbico. A tenerlo en cuenta ahí. Acá dice, algunas propiedades biológicas se repiten porque derivan de más de una propiedad físico-química del agua. Vuelvo a decirles, chicos, la biología tiene mucha relación con la química, por eso tienen muchos términos en común, ¿verdad? Y de lo que ahí nace es la bioquímica, que es la química aplicada a la biología. Dice, el agua está parcialmente ionizada, ello se traduce en un pH biológico en torno a 7. Por debajo de 7, el pH es ácido, aumenta la concentración de iones hidrógeno positivo, y por encima de 7, el pH es básico, o sea, disminuye, ¿verdad? La concentración de hidrógenos positivos, ¿no, chicos? O sea, aumenta la concentración de OH, más oxígeno. Y esa es la reacción de equilibrio que va a tener el agua. ¿Ustedes lo han visto en química? Sí, yo sé que sí. Pero aquí se va a traducir en un pH biológico. O sea, profe, ¿el pH químico es igual que el pH biológico? Claro que sí, chicos, ¿correcto? Ahí está la reacción del agua, que está en equilibrio iónico ahí, ¿verdad? ¿Por qué digo iónico? Porque ahí veo especies iónicas, ¿verdad? Veo el hidrógeno que está H+, que es el hidrógeno como un catión positivo, y el ion hidroxilo o el ion hidróxido, ¿verdad, chicos? O H-, que tiene carga negativa. Y será un anión. Ya, profe, perfecto. Ya hemos visto el agua, ¿verdad? Biomoléculas dicen que era agua y sales minerales, ¿correcto? Perfecto. Ya sabemos acerca del agua, ¿verdad? Que tiene elevado calor específico, que tiene tensión superficial, ¿verdad? Que tiene densidad mayor a la del hielo, ¿verdad? Y por cultura general, como les había dicho, chicos, la densidad del agua es 1 gramo por mililitro o 1 gramo por centímetros cúbicos. Sus unidades son las mismas, no hay problema en ello. Ahora, vamos a hablar de las sales minerales. Dice así, son sustancias inorgánicas que se pueden localizar en la materia viva, disueltas o precipitadas. ¿Correcto? Dice, sales minerales. ¿Qué tipos hay? Hay 2 tipos, las que son insolubles y las que son solubles. Las insolubles, dice, van a formar parte de conchas y esqueletos. ¿Correcto? ¿Qué son las conchas y esqueletos, profe? Son las estructuras, ¿verdad? A nivel biológico de lo que yo voy a obtener, ¿qué cosa, profe? Mi biomolécula. Y van a ser también solubles cuando son disoluciones iónicas, ¿correcto? O sea, profe, ¿qué quiere decir disolución iónicas? ¿Qué tipo de iones conozco? Yo como profesor de biología, de química y de matemática, yo sé que hay 2 tipos de iones nada más, ¿verdad? Los cationes y los aniones, nada más. Entonces, de aquí, todos estos 4, las conchas, los esqueletos, los cationes y los aniones, todos ellos lo llevo al mantenimiento de la concentración, ¿verdad? Todos estos factores los voy a usar para mantener una concentración constante, ¿correcto? O sea, que no pueda variar. Y a partir de aquí, conozco lo que es la homeostasis, ¿correcto? Vamos a seguir viendo. Dice así, las sales precipitadas se encuentran formando estructuras sólidas como esqueletos, conchas, espículas, entre otros. Dice, las sales disueltas realizan funciones de 2 tipos. Miren acá, chicos. Reacciones fisiológicas, o sea, transporte de oxígeno, impulso nervioso, contracción muscular, entre otros. Todo esto son eventos biológicos, ¿ok? Y también cumplen la función de reguladoras de pH, o sea, solución tampón buffer. Yo sé que eso ustedes también lo han visto en química, ¿verdad? Y si no, acá les explico algo breve, solución tampón buffer. Controlan la acidez y basicidad de los medios biológicos. Existen 2 tampones importantes. Estos son el fosfato y el carbonato. El fosfato es de tipo intracelular. Regula el pH dentro de la célula. ¿Correcto, chicos? Intra. Intra, ¿qué quiere decir, profe? El prefijo dentro, ¿verdad? Dentro de la célula. Y carbonato va a ser extracelular. O sea, extra, chicos, es el prefijo fuera, ¿verdad? Extra. Entonces va a ser el regulador de pH fuera de la célula. Y ahí nosotros podemos ver su reacción de disociación de estos iones, ¿verdad? Del ion fosfato y del ion carbonato. Aquí podemos ver. Y por último, vamos a ver lo que se refiere al mantenimiento de la salinidad del medio, este proceso llamado ósmosis. ¿Correcto? En biología, ¿qué quiere decir? La ósmosis es un proceso en el que se intercambia agua a través de una membrana, ¿correcto?
Dice así. Este va a ser, por ejemplo, de una membrana semipermeable, con el fin de regular la salinidad del medio, es decir, la concentración de solutos. ¿Qué quiere decir salinidad del medio, profe? Salinidad, hablado de sal, ¿verdad, chicos? ¿Qué sales conozco? Por ejemplo, cloruro de calcio, cloruro de sodio, bromuro de sodio, bromuro de magnesio, entre otras sales, ¿verdad? Y voy a regular, ¿qué cosa? La concentración de solutos, o sea, esta concentración de estas sales. ¿Cuáles son los tres tipos o los tres casos que voy a ver? Voy a ver el medio hipertónico, el medio isotónico y el medio hipotónico. Empecemos por el primero, chicos, que dice medio hipertónico, dice. Si el medio externo de la célula es hipertónico, significa que tiene mayor concentración de solutos que la célula. Por tanto, la célula dejará salir agua, ¿correcto? Ya, bacán, profe. Entonces, el medio isotónico, ¿qué quiere decir? En este caso, el medio interno y el medio interno de la célula intercambian agua sin tratar de compensar concentraciones. Existe la misma presión osmótica a ambos lados. El medio hipotónico dice, el medio externo tiene menor concentración de solutos que el medio celular. Por tanto, el agua pasará desde el medio externo al medio interno hasta igualar concentraciones. O sea, al igualar concentraciones, voy a igualar presiones osmóticas. ¿Correcto? Dice. ¿Van a haber situaciones extremas, profe, a nivel biológico? Claro que sí. Dice así. Situaciones extremas de hipertonicidad o hipotonicidad llevarán a la muerte celular por, por plasmólisis o turgencia, respectivamente. Cualquiera de estos nombres, correcto, va a ser la llegada de la muerte celular. Y ahí podemos ver, ¿verdad? En los gráficos, cómo podemos ver qué cosa, el medio hipertónico, el medio isotónico y el medio hipotónico, ¿verdad? Como es el hipotónico, donde están ahí el agua, ¿verdad? Ingresa, ¿no? Chicos, pueden ver ahí esas flechitas amarillas. He hecho este gráfico para que sea más práctico. Entonces, cuando ustedes tienen un gráfico, ya pueden explayarse en un montón de ideas, ¿verdad? Igual en el centro, en el isotónico. Ahí puedes ver, ¿verdad? Es como un proceso de recirculación, o sea, mientras ingresa agua por la flecha amarilla, sale por la flecha verde, ¿no, chicos? Y en el hipertónico están saliendo ahí. ¿Qué cosa, profe? Salen de la membrana las moléculas de agua. ¿Correcto? Perfecto. Vamos a ver ahora las orgánicas, ¿verdad? Ya, profe, ¿qué quiere decir las orgánicas? Dice así. Se trata de aquellas biomoléculas que forman parte de la materia viva. Constituye un grupo variado formado por glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. ¿Correcto? Ya, profe. Entonces, cuando hablo de orgánicas, voy a referirme solo a estos cuatro grupos, ¿verdad? A los glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Dice así. Glúcidos, vamos a ver. Dice, constituye un grupo de biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. También llamados hidratos de carbono, claro que sí. De forma inapropiada responden a la siguiente fórmula general. Ojo, es inapropiado esta fórmula, chicos, porque en química es otra fórmula, pero esto es como una fórmula global, ¿verdad? Yo sé que ustedes han visto en la parte de química orgánica cómo detallar al carbono, hidrógeno y oxígeno. Esto es una forma inapropiada, pero es válida. No hay problema en ello, porque es una forma reducida, digamos. C sub N, H2N, O sub N, ¿correcto? Ya, profe, si N es 1 sería CH2O. Si N sería 2, sería C2H4O2, ¿verdad? Profe, si N sería 3, C3H6O3 y así sucesivamente. Recuerden que el N, chicos, tiene que ser un número entero, ¿correcto? Eso por química lo deben de saber. Dice, ya, profe, bacán. Entonces, los glúcidos se clasifican en qué cosa? En monosacáridos y óxidos, ¿verdad? O sea, ¿quiénes son los óxidos? Los oligosacáridos y los polisacáridos, ¿correcto? Ahora vamos a hablar acerca de los monosacáridos. Ya, profe, bacán. ¿Qué son los monosacáridos? Son glúcidos sencillos, cristalizables, dulces, solubles en agua y con un gran poder reductor, ¿verdad? O con poder reductor, como dice. Ya, bacán. Sigamos viendo, profe, para yo entenderlo un poco mejor, dice. Están formados por un esqueleto de carbono de número variado de carbonos, triosas, que va a ser 3C, que significa 3 átomos de carbono, tetrosas, con el prefijo tetra o tetr, de 4 carbonos,
Pentosas, 5 carbonos. Hexosas, 6 carbonos, etc, etc, hasta 8 carbonos. Si fuera 7 sería heptosas y si son 8 serían octosas. ¿Ya chicos? Por el prefijo. Nada más, dice. Pueden presentar dos grupos funcionales distintos. Miren ahí. Dos grupos funcionales distintos. Aldehídos, que van a ser llamadas las aldosas, o la cetona, que son las cetosas. ¿Correcto? Ahí podemos ver el esqueleto, ¿verdad? Los esqueletos de carbono. Ah, ya, profe, entonces usted se refería a esta palabra con esqueleto, sí, porque tiene la forma de un esqueleto, ¿no, chicos? Porque tiene, ¿qué cosa? Es como si fueran sus ramificaciones, las extremidades, ¿no? Del cuerpo humano, del ser humano. Cuando nosotros vemos cómo es el esqueleto humano, por ejemplo, ¿no, chicos? Entonces yo veo ahí, entonces mis enlaces, ¿verdad? Hay química, pues qué chévere, profe. Enlace carbono-hidrógeno, enlace carbono-oxígeno, ¿verdad? Enlace carbono-OH, el grupo hidroxilo que les había indicado. Y ustedes pueden ver qué cosa, chicos, que en las aldosas hay un término arriba, ¿verdad? CHO. El grupo CHO significa aldosas. Y acá las cetosas en el medio, un CO, ¿verdad? O sea, un CO. Ese CO significa la cetosa, ¿correcto? Para verlo más fácil a nivel biológico. ¿Correcto? Dice. Según el número de átomos de carbono, hablaremos de aldotriosas, aldopentosas, o bien si son cetonas, cetotetrosas o cetohexosas, ¿correcto? Hay que tener en cuenta, chicos, por favor, el prefijo. Solo el prefijo nada más cambia, ¿correcto? Ahora ya saben por qué digo estructura esquelética, ¿verdad? Así son parecidos. Dice, los monosacáridos se encuentran en disolución en medios biológicos y al presentar carbonos asimétricos, ¿qué quiere decir, profe, asimétricos? O sea, que el carbono va a estar unido a 4 grupos funcionales distintos. Presentan distintas disposiciones espaciales de sus grupos funcionales, dando lugar a estereoisómeros. Existen dos formas de IL. Si el grupo H, más alejado del grupo funcional, se encuentra a la derecha, tendremos una forma D, ¿verdad? Y si el grupo H se encuentra a la izquierda en la cadena lineal, tendremos una forma L. Dice así, esta simetría hace que las moléculas tengan actividad óptica y sean capaces de desviar la luz polarizada hacia la derecha, dextrogira, o hacia la izquierda, levogira. Miren ahí, en el del medio dice, cuando los estereoisómeros son imágenes especulares uno del otro, se llaman enantiómeros, ¿correcto? Entonces, ahí voy a tener el reflejo. El del centro, como ustedes pueden ver en el gráfico izquierdo, chicos, esos esqueletos, ¿verdad? De la D-glucosa y de la L-glucosa, estamos viendo cómo son sus estructuras. Y esos numeritos, profe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, son la numeración de los carbonos, porque en química y en biología se tiene en cuenta la posición del átomo de carbono, ¿no, chicos? Para nombrar a dicho compuesto. Nada más. Ahora, ya, profe, usted me habló de los estereoisómeros. Ahora dice, ahora, cuando los estereoisómeros no son imágenes especulares, se van a llamar epímeros, ¿correcto? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a tener distintos esqueletos, no van a ser simétricos ni nada. Ahí vemos unos epímeros, dice ahí, de la D-manosa, ¿verdad? Un epímero con 2 átomos de carbono, ahí está subrayado con rojito, rosadito, como dice, de glucosa, ¿verdad? Ahí también tiene su esqueleto y el otro de galactosa, ¿verdad? Son epímeros con átomos de carbono 4 y ahí está subrayando, ¿verdad? En el lado izquierdo dice con 2 átomos de carbono, o sea, en la posición 2, ahí también indica. En la D-manosa, en la de galactosa también te indica, ¿verdad? En el átomo posición 4, que está unida a ese átomo 4. Y en la de glucosa, profe, no, ¿correcto? Porque ese sí cumple normal que esté en el centro, pero igual es un epímero. Ahora vamos a ver una tabla de monosacáridos, sus estructuras lineales. Esto para que lo sepan cómo están ordenados, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de la D-gliceraldehído, ¿verdad? Va a tener carbono unido a hidrógeno con un doble enlace con el oxígeno y luego unidos a los átomos de carbono con hidrógeno, ¿no, chicos? Aplico mi química, mi biología, que es algo sencillo. Yo sé que es sencillo también para ustedes. Solamente es cuestión de ver estos 6 esqueletos, ¿verdad, chicos? Ahí podemos ver. El segundo, profe, es el L-gliceraldehído, ¿verdad? Es L-gliceraldehído igual. Tiene el grupo CHO al igual que el lado izquierdo. Arriba son las cetosas. ¿Por qué? Porque en el medio ustedes pueden ver ese grupo C doble enlace O, ¿no, chicos? En el medio,
el co que les dije, eso significa que es una cetosa. ¿Y cómo se va a llamar? Dihidroxicetona, ¿correcto? Entonces, el otro, comenzamos de la parte inferior izquierda, dice, de eritrosa, ¿correcto? Voy a tener ahí, de treosa. Luego, voy a tener la de erutrilosa. Profe, pero ¿hay qué puedo ver? Ya, pues puedo ver qué cosa. Puedo ver que en la D eritrosa, en el grupo terminal superior, es el grupo CHO, ¿verdad? O sea, carbono, hidrógeno, carbono, oxígeno. La D treosa también, pero en la D eritrulosa veo un CO, ¿sí o no? Por eso está en la familia de las cetosas, ¿correcto? Los de arriba dice que son triosas y los de abajo tetraosas. ¿Por qué, chicos? Porque arriba solo tienen 3 carbonos, ¿verdad? Ah, ya, entonces van a ser triosas. Y abajo, ¿cuántos carbonos tengo? Tengo 4 carbonos, por eso van a ser tetrosas. Nada más. Aquí vemos más esqueletos como ejemplos, nada más, ¿correcto? No es necesario que ustedes se memoricen esto, no. Estos son ejemplos para que ustedes entiendan cómo son los esqueletos de los. ¿Qué cosa, profe? De las aldosas y las cetosas, ¿correcto? Ah, ya, o sea, como acá tiene 5 carbonos, yo voy a decir que estas son las pentosas, ¿verdad? Y abajo, como tienen 6 carbonos, también digo, ah, ya, profe Marco, entonces como tienen 6, son hexosas. Y se acabó el problema. Y acá hablamos de la de ribosa, de silosa, de ribulosa, de glucosa, de galactosa y de fructuosa, ¿correcto? Y estos son compuestos que están en algunas frutas, verduras, que más adelante les voy a explicar. Veamos la ciclación. Ciclación, profe, viene de la palabra ciclo. Hagan de cuenta que no sabemos nada, ni ustedes ni yo. Ya, bacán, profe. Ciclación. Yo lo relaciono a un ciclo, ¿verdad? Todo un ciclo tiene un inicio y un fin. Un inicio y un fin. O sea, va y vuelve. O sea, encierra algo. Va a encerrar acá una figura geométrica. Dice así. Los monosacáridos de más de 5 carbonos no suelen encontrarse en los medios biológicos formando cadenas lineales, sino como, profe, ¿cómo se van a encontrar? Sino que se ciclan, dice, ¿no? Formando 2 tipos de anillos que tienen forma geométrica, ojo, correcto, yo sé que ustedes dominan al derecho y al revés su geometría, yo también, furanos, dice forma de pentágono, ¿verdad? Un pentágono, ¿cómo es? Ah, ya, profe, un pentágono es un polígono que tiene 5 lados, ¿verdad? Correcto. O los piranos, dice, forma de hexágono, ¿verdad? Un hexágono, ¿qué es, profe? Es un polígono de 6 lados. Miren ahí, chicos, el pirano y el furano, ¿correcto? Esos van a ser las estructuras. El pirano, ¿cuántos lados tiene? Yo cuento, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 lados, ¿verdad? Perfecto. El furano, a ver, yo cuento, 1, 2, 3, 4. Tiene 5, ¿correcto? Entonces, si les llegara a preguntar, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se llaman aquellos ciclos en donde tienen solo 6 lados o forma de pentágono? Son los piranos, ¿verdad? Y el otro de 5 lados que forma un pentágono es el furano. Y se acabó el problema. Profe, pero yo veo doble rayita. Ustedes dirán sí o no, ¿correcto? ¿Qué quiere decir la doble rayita? Que es un doble enlace. ¿Ya, chicos? Eso es un doble enlace. Eso por química yo sé que ustedes también lo dominan. Bacán, profe, ya hemos visto lo que son los glúcidos, ¿verdad? Ahora vamos a ver los lípidos, ¿correcto? Los lípidos, o como comúnmente se les llaman las grasas, ¿verdad? ¿Correcto? Dice, los lípidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por CHO, o sea, por CHO. CHO, acuérdense así, carbono, hidrógeno y oxígeno. Aunque muchos poseen fósforo y nitrógeno, eso es cierto también, ¿no? Y en menor proporción azufre. Constituyen un grupo muy heterogéneo en cuanto a su composición química y suelen incluirse en este grupo aquellas sustancias que presentan una característica física determinada, que son, por ejemplo, ser insolubles en agua, ¿verdad? Disolvente polar. Si nosotros hablamos de un lípido que es algo grasoso, lo grasoso no se va a disolver en agua, chicos, ¿verdad? Insolubles en disolventes orgánicos, o sea que van a ser apolares, como el benceno, por ejemplo. Yo en mi laboratorio cuando trabajo con algunos solventes orgánicos, por ejemplo el benceno, es tipo grasoso, el éter también, el alcohol también no es tan grasoso, pero tiene una densidad más baja que el agua, la acetona también,
¿correcto? La gasolina, entre otros. Suelen ser untuosas al tacto, claro que sí. Por lo menos de esos solventes orgánicos ustedes habrán visto el alcohol, creo que yo, ¿verdad? El alcohol, yo creo que sí. O incluso las señoritas o señoras mayores de edad cuando se pintan las uñas, por ejemplo, cuando se quitan el, ¿cómo se llama? El esmalte, creo, ¿no, chicas? En sus pinta uñas usan acetona. Y ese es un olorcito fuerte, pero no es tóxico. Entonces se limpia las uñas y te queda, digamos, limpias, ¿no? Para que te vuelvas a pintar de otro color, otra forma, lo que sea. La gasolina creo que hemos visto cómo es, ¿verdad? O sí su forma, ¿correcto? Nunca hemos tocado, ni yo he tocado la gasolina, pero sí he visto cómo es, ¿verdad? Son untuosos al tacto, o sea, son grasosos, ¿correcto? Es como si yo cogiera, a ver, es como yo quisiera con mi mano así una sobada a la mantequilla, ¿verdad, chicos? Es untuoso, o sea, es grasoso, ¿correcto? Algo así es y menos denso que el agua, obviamente, ¿no? Sus funciones son también variadas, destacando entre ellas la energética, la estructural, la hormonal y la vitamínica, que no vamos a hablar a continuación. Ok, profe, entonces los lípidos también se van a clasificar, claro que sí, van a clasificarse en dos tipos. Primer tipo, dice, los lípidos saponificables, dice. Son aquellos lípidos que pueden descomponerse en ácidos grasos y en alcohol. Se llama así, ¿por qué, profe? Porque pueden hacerse jabón con ellos, reacción de saponificación. En realidad el jabón se hace a partir de los ácidos grasos, claro que sí. Creo que todos hemos usado jabón, ¿verdad? Para lavarnos la cara, para bañarnos, ¿no, chicos? Entonces el jabón tiene también una forma untuosa, ¿no? Porque se resbala. Cuando tú tienes tu mano, tienes que tener cuidado al lavarte la mano, al enjabonarte cuando te bañas, todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque justamente tiene saponina, ¿correcto? Saponina es la parte del jabón. Es un componente, un compuesto químico, como quieran llamar, ¿correcto? Por eso se dice que en realidad el jabón se hace a partir de los ácidos grasos. Su nombre mismo lo dice, chicos, son grasos. Tiene contextura, tiene textura, tiene esa forma de grasita, ¿verdad? Ustedes ven, por eso se les dice que son de ácidos grasos. Ya, profe, entonces, ¿qué son los ácidos grasos? Para entender un poquito mejor. Dice, son cadenas hidrocarbonadas que pueden ser saturadas o insaturadas, dice. Los ácidos grasos saturados son los que no poseen ningún doble enlace entre carbonos y los insaturados son los que tienen uno o dos más dobles que enlaces, ¿correcto? Dice. Los ácidos grasos poseen un número variable de carbonos y en uno de sus extremos portan un grupo ácido carboxílico. Su característica más llamativa es que son muy insolubles en agua, por lo que se dice que son hidrófobos, ¿verdad? Hidro, agua, fobos, fobia, miedo, odio, lo que tú quieras llamar. Hidrófobos. Dice, los alcoholes también son variados si se trata de moléculas carbonadas que poseen uno o más grupos hidroxilo. El OH, chicos, ¿no? A nivel químico, yo sé que el grupo OH son los que van a tener alcoholes. Dice, los principales grupos de lípidos saponificables son los triglicéridos o grasas, ¿verdad? Se componen de una molécula con 3 carbonos y 3 grupos OH, el propanotriol o la glicerina, ¿verdad? ¿Qué cosa es la glicerina? Yo sé que ustedes han escuchado jabón de glicerina, ¿verdad? O glicerina que venden en la farmacia, ¿verdad? ¿Qué cosa? Es un grupo de triglicéridos que tiene una contextura grasosa, textura grasosa, dice. Esta molécula lleva unidas mediante enlaces éster a 3 moléculas de ácido graso. El enlace éster se establece por reacción entre un grupo alcohol de la glicerina y el grupo hidroxilo del ácido graso, con liberación de una molécula de agua. Esta reacción recibe el nombre de esterificación. Ahora, la reacción opuesta es la hidrólisis, que requiere una molécula de agua y por eso se llama así, ¿correcto? Si la hidrólisis se realiza en presencia de una base fuerte como la soda cáustica o la sosa cáustica, ¿cuál es la sosa cáustica, profe? El NaOH. ¿Cómo se llama el NaOH? Hidróxido de sodio, ¿correcto? Se obtiene glicerina y una sal de ácido graso. Esta es la reacción de saponificación, ¿correcto? ¿Y cuál es el resultado, profe? Un jabón, ¿correcto? Por eso dice que ver los esquemas y entender por qué el jabón sirve para eliminar la grasa, distinguir el modo de acción de los detergentes. Por ejemplo, a mí me gusta hacerme mis cosas a mí solo, chicos. Yo, por ejemplo, cuando lavo mis sartenes, es decir, mi olla a veces está grasoso, tengo que lavarlo bien, ¿verdad? Entonces, cuando está mi mano al contacto de eso, se pone grasoso. Para mí es más fácil lavarme con un detergente, lavavajillas o jabón.
¿verdad? Porque no solo basta con el agua sola, porque te va a quedar restos de grasa debido a las saponinas, ¿correcto? Yo sé que alguna vez se habrán manchado sus manos de grasa, en el sentido de que han comido su pollito, su pollada, su KFC, lo que ustedes quieran. Entonces no basta solo con agua porque tu mano queda grasosa, queda pegajosa, así resbalosa, mejor dicho, resbalosa. Pegajosa queda cuando es dulce, ¿correcto? Esa es la contraparte a tener en cuenta ahí. Por ejemplo, dice, un gramo de grasa contiene el doble de energía que un gramo de glúcido o de lípido, unas 9 kilocalorías por gramo frente a unas 4,2 kilocalorías por gramo. Para resumirlo, dice, los vegetales no tienen problema del sobrepeso, pero sí sus semillas o sus frutos, dice, ¿correcto? Por lo que muchas de ellas almacenan también grasa, los llamados frutos secos, que son nueces, avellanas, pipas y almendras. Nosotros los seres humanos y los animales sí podemos, ¿verdad? Tener problema de sobrepeso. Claro que sí, eso depende. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo, ¿qué cosa? Harina en exceso, muchos carbohidratos, demasiados panes, mucho azúcar, ¿verdad? Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer, chicos? Ah, ya, en la clase de biología del profe Marco, hay que disminuir el consumo de azúcar, hay que disminuir el consumo de gaseosas, ¿correcto? Porque son bebidas que tienen agua carbonatada y justo estamos hablando de eso en biología hoy día, ¿correcto? Por eso, tomen agüita, un jugo en su colegio, ¿verdad? Lleven su jugo natural, ¿correcto? Tampoco tomen eso de lo que dicen que es Tampico, frugos, no, porque es mucho dulce. Y yo sé que ustedes son curiosos y miran los octógonos, ¿verdad? El octógono, ¿qué te dice? Ah, profe, dice alto en azúcar, o sea, alto en hidratos de carbono, correcto. Dice, tienen alto en sal, o sea, altos de iones, ¿verdad? Sal, cloruro de sodio, tiene iones cloro y iones sodio, ¿correcto? Alto en grasas saturadas. Justo estamos viendo lípidos y grasas. Y eso lamentablemente a la larga o en exceso nos hace daño. ¿Correcto, chicos? Por eso tener en cuenta. Por eso sale el sobrepeso. ¿Correcto? Por eso se debe. Entonces, si nosotros tenemos una alimentación balanceada y tomamos bastante líquidos, cuando me refiero a líquidos, es tomar agua o jugo natural, no a tomar gaseosa u otras cosas que va a contener bebidas gasificadas o azúcares. ¿Correcto? Que eso a la larga nos hace daño a todos nosotros. Dice. Otras funciones de los triglicéridos son la de protección mecánica y aislante térmico, ¿no? Por ejemplo, dice, una foca sin su capa de grasa subcutánea moriría de frío en el agua polar en 5 minutos, tal y como nos pasa a los humanos. Claro que sí, porque nosotros tenemos que tener también nuestra reserva de grasita. Así yo veo un jovencito, jovencita delgado, delgado, así veo un jovencito, jovencita un poco llenita, ¿correcto? Entonces, esa grasita nos ayuda a mantenernos en calor. ¿Correcto? Y eso nos pasa también a los seres humanos. Ustedes han visto algún documental, por ejemplo, ¿no? De la Antártida, ¿no? Del Océano Ártico por donde viven algunos animales. Imagínense el frío inmenso que hacen, chicos, cuando van los reporteros o a hacer un viaje, ¿no? De expedición. Ellos tienen que ir abrigados, pero los animalitos no están abrigados. Cuentan con su propio pelaje, su propia piel natural. ¿Y eso qué cosa quiere decir, profe? Que como tiene altos, hay grasitas, altos niveles de grasitas, ¿no? En este caso, una función de triglicéridos, tal cual dice, eso les va a servir como protección mecánica, ¿correcto? Y aislante térmico, o sea, que va a recepcionar calorcito. Y el animalito en cuestión va a estar caminando tranquilo, por ejemplo, como es el foca, ¿no? Como es la foca, por ejemplo, ¿correcto? Dice, las grasas con cadenas insaturadas son líquidas a temperatura ambiente. Son las más frecuentes en los vegetales, denominándose aceites y al ser metabolizadas en nuestro organismo, no se transforman en colesterol. Pero también hay grasas vegetales saturadas como las de coco y palma, que son las que se utilizan en la elaboración de alimentos preparados por ser más baratas. En general, las grasas animales son saturadas y por esto su estado es sólido o semisólido a temperaturas ambiente. La manteca, el cebo y el tocino. Por eso hay que tener en cuenta, chicos, de no consumir mucho tocino porque tiene demasiada grasa. Ustedes han visto la manteca, en el mercado venden manteca, ¿verdad? A veces la manteca se usa como a un aceite natural, entre comillas. Un pedacito de manteca te ayuda a lavar. ¿Hay grasas saludables, grasas naturales? Claro que sí, profe. Claro que sí, hijo, sí hay. Por ejemplo, ¿dónde puedo encontrar la palta? ¿Verdad? La palta, el aceite de oliva, cuando se preparan sus ensaladas en casa, comes con mamá, papá, la familia, los abuelos, con quienes ustedes vivan, coman palta. La palta tiene una grasa natural y es rica, ¿correcto? Tiene omega y eso nos ayuda, sobre todo ustedes que están más jovencitos que yo, ¿entienden? Y esos son grasas saludables.
¿correcto? La palta. Ustedes consuman palta con tostado, su pan francés, lo que gusten, pero acostúmbrense, chicos, a comer palta, porque eso tienen grasas saludables, ¿correcto? Dice ahora. Sin embargo, la grasa del pescado contiene una gran proporción de grasas insaturadas y por lo tanto es de la mejor calidad sanitariamente hablando. Claro que sí. Por eso ustedes habrán visto, chicos, que el pescado tiene omega 3, ¿verdad? Y esos son grasas saludables, grasas buenas. ¿Correcto, profe? Entonces, ¿no todas las grasas son malas? No, chicos, no todas las grasas son malas. ¿Correcto? Grasas saludables. Ah, ya les dije, en la palta. El aceite de oliva, ¿verdad? Yo sé que han escuchado aceite de oliva extra virgen. Sí, profe Marco, sí he escuchado. Incluso algunos están caros, claro que sí, pero vale la pena. Tampoco es que te compres algo y lo utilices todo un día, ¿verdad? Si no se echa de poquito en poquito. Y coman verduras, por favor. ¿Correcto? Dice, parte de estas grasas son las que contienen los famosos ácidos grasos omega 3, de lo que tanto se habla últimamente. Yo sé que han escuchado ustedes esos comerciales, ¿no, chicos? Del omega 3, del omega 3. Y uno dice, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Esos son los famosos ácidos grasos que hacen que sean, ¿qué cosa? Las grasas saludables. Las ceras, así, a simple vista, dice, son ésteres de alcohol monovalente de larga cadena y una molécula de ácido graso, ¿correcto? Son sólidas a temperatura ambiente, claro que sí. Un ejemplo de cera, ¿verdad? Ustedes han visto esas ceras, por ejemplo, ¿no? Que hacen para limpiar los pisos, ¿verdad? ¿Correcto? Pueden ser de origen animal, como la cera que fabrican las abejas para confeccionar sus colmenas, o el cerumen que segregan células del conducto auditivo. Claro que sí, por ejemplo, justo yo he trabajado para mi maestría con los propóleos y antes de pandemia fui a hacer un muestreo. Les comento algo rápido. Yo he ido a ver cómo son los paneles de las abejas. Yo sé que ustedes han visto, ¿no, chicos? Entonces, las abejas cuidan a la abeja reina. ¿Para qué? Para transportar, ¿verdad?, de las flores de la vegetación alrededor, traer, ¿no? Y producir la miel. También producen polen y alrededor suyo también se encuentran ceras, ¿correcto? A eso se llama cuando se dice acá, cuando son de origen animal. Dice, las ceras de origen vegetal recubren estructuras como hojas, tallos y sobre todo frutos. En estos casos su función es tanto impermeabilizante, o sea, de impermeable, como antideshidratante, ¿correcto? Vamos a ver ahora los fosfolípidos. Son un tipo de lípidos complejos, ya que además de estar constituidos por glicerina y dos moléculas de ácido graso, poseen un grupo ácido fosfórico esterificado al tercer grupo alcohol de la glicerina y unido al grupo fosfórico, que hay otra molécula orgánica con un grupo alcohol. O sea, profe, lo más llamativo de estas moléculas es su comportamiento ante el agua. Así, para resumirlo, ¿ya? Diciendo que son anfipáticas, lo que significa, ¿qué cosa, profe? Un extremo, el de ácido fosfórico, es polar y se mezcla bien con el agua, es hidrófilo, ¿verdad? Filo quiere decir el prefijo amante, o sea que es muy pegado ahí. Y el otro extremo es apolar y rehuye del agua, ¿correcto? Fosfolípidos, así a secas nada más. Ya, profe, hemos visto los lípidos saponificables y ahora vamos a ver los lípidos insaponificables. O sea, si los lípidos saponificables tenían ácidos grasos, los insaponificables no los van a tener con ello y entonces como no tienen ello, no se puede obtener el jabón. Vamos a hablar de dos tipos, isoprenoides o terpenos, que son formados por la unión de moléculas de isopreno, ¿correcto? Un ejemplo es el B-caroteno, que es un pigmento vegetal de color naranja que interviene en la fotosíntesis y colorea frutos, ¿correcto? Estos son compuestos químicos que hacen ¿qué cosa? Por ejemplo, que la zanahoria sea color naranja, ¿verdad? ¿Correcto? Que algunas frutas sean de color clara, por ejemplo, ¿no? Que la mandarina, por ejemplo, tenga así. Que el oyuco, ustedes han visto cómo es el oyuco, ¿verdad? Es de color amarillo naranja. Esa es su coloración. Del camote también, algunos vemos dos tipos. Profe, pero yo he visto camote naranja. Correcto, esos son a los beta-carotenos, a los terpenoides que están ahí a nivel biológico, ¿verdad? Pero, profe, yo he visto aparte del camote naranja, camote amarillo, morado, como dicen, ¿no? Eso justamente es, ¿correcto? No hay problema. Otros terpenos, dice, son colorantes de flores y frutos, claro que sí. Por eso es lo que vemos flores amarillas, flores rojas, flores violetas, ¿verdad? Por su pigmentación interna, o sea, por su coloración, ¿correcto? Esteroides, vamos a hablar de esteroides. Son moléculas muy complejas y formadas por anillos de carbono, o sea, moléculas cíclicas. Ya sabemos ahora que son moléculas cíclicas, ¿no, chicos? Que son moléculas que tienen forma de un polígono, ¿correcto? Dice, destacaremos el colesterol, cuya función es la de formar parte, junto con los fosfolípidos,
de las membranas celulares y por lo tanto son estructurales y fundamentales para las células. También son esteroides la vitamina D. Yo sé que han escuchado tanto de la vitamina D como yo, ¿no, chicos? Yo sé que sí. Las hormonas sexuales, claro que sí, como la testosterona y los estrógenos, así como las hormonas corticoides, o sea, las que son fabricadas por las cápsulas suprarrenales, ¿correcto? O sea, lo que están alrededor de los riñones del ser humano. ¿Ya, chicos? Ya, profe, ya hemos hablado de los glúcidos, hemos hablado de los lípidos, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de las proteínas y terminamos con los ácidos nucleicos. Y los más importantes son el ADN y el ARN, que vamos a ver luego. Dice así, ya, profe, ¿qué son las proteínas o prótidos? Dice, los prótidos son biomoléculas orgánicas formadas siempre por el grupo CHON, ¿correcto? El grupo CHON es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Pueden contener también azufre y fósforo y algunos otros bioelementos? Claro que sí, no hay problema en ello. Los prótidos se componen de unas pequeñas moléculas denominadas aminoácidos, ¿correcto? Los aminoácidos se enlazan unos con otros mediante el llamado enlace peptídico. En biología se dice así, chicos, enlace peptídico, ¿correcto? ¿Qué quiere decir? O sea, una cadena formada por solo unos pocos aminoácidos recibe el nombre de péptido, o sea, oligopéptido, si contiene muy pocos, y polipéptido si son más, ¿correcto? Pero igual siguen siendo péptidos. A partir de un cierto número pasa a llamarse proteína. Ojo, chicos, con esto. Es como decir que el número mínimo sea 10, pero ya cuando pase eso son denominados proteínas. ¿Y por qué? Lo vamos a ver a continuación. O sea, no hay un número determinado. En general, los péptidos son fragmentos de proteína, ¿correcto? Por eso partimos siempre en biología de lo poco a lo mucho o de lo poco a lo extenso, como se dice. Un aminoácido es una biomolécula que posee un carbono que tiene saturadas sus 4 valencias de la forma siguiente. Lleva unido un grupo amino, un carbono con un grupo ácido carboxilo y un hidrógeno. Esto es común para todos los aminoácidos, claro que sí, y la cuarta valencia está saturada por diferentes átomos o moléculas dependiendo del AA. ¿Del qué cosa? AA, ¿qué significa? Del aminoácido, ¿correcto, chicos? Del que se trate. Lo denominaremos normalmente como guión R o cadena radical. Lo vuelvo a decir, chicos, el carbono es tetravalente, tanto en todos los medios que tú puedas enlazarlo. ¿Siempre es tetravalente, profe? Sí. El único que tiene esa propiedad de tetravalencia es el carbono. ¿Correcto? No se olviden, por favor, que en biología, en química sobre todo, lo usan demasiado. Ese radical R puede ser el hidrógeno en el caso de la glicocola o una cadena carbonada con un grupo alcohol en el caso de la treonina. Un grupo sulfhidrilo de la metionina, una molécula orgánica cíclica como la fenilalanina, etc. Existen solo 20 aminoácidos diferentes formadores de proteínas. ¿Correcto? Por ejemplo, si les preguntaran, a ver, en un simulacro, una evaluación mensual o en un examen de admisión, ¿no? Existen solo 40 aminoácidos, te dicen, ¿no? Entonces, no, falso, porque el profe Marco me dijo que solamente hay 20, ¿correcto? Solamente hay 20 aminoácidos diferentes, nada más. No hay ni más ni menos, ¿correcto? Para que lo tenga. Ahora, vamos a ver acá qué cosas, profe. Los ácidos nucleicos, ¿verdad? Dice, son compuestos formados siempre por CHOMP. Ahora le aumentamos la P, ¿verdad? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Dice, los ácidos nucleicos son polímeros ¿de qué cosa, profe? De monómeros llamados nucleótidos, ¿correcto? Hay que tener en cuenta cada término que se usa en la biología, chicos, ¿correcto? Dice, ya, bacán, profe. Entonces, si los ácidos nucleicos son polímeros de monómeros llamados nucleótidos, ¿qué cosas son nucleótidos para yo entenderlo mejor, profe? Dice así, un nucleótido es una molécula formada por 3 moléculas menores. ¿Cuáles son? Va a ser una base nitrogenada, un monosacárido y una molécula de ácido fosfórico. Profe, ¿qué es una base nitrogenada? Su mismo nombre lo dice, ¿no, chicos? Va a ser una base o un compuesto que va a tener uno o más átomos ¿de qué? De nitrógeno, ¿correcto? Un monosacárido que solo va a tener una cadena, ¿verdad? De un péptido y una molécula de ácido fosfórico.
¿Cuál es la forma del ácido fosfórico? H3PO4. ¿Correcto? Dice. Ya, profe, ahora una definición más corta, dice. Una base nitrogenada es una molécula cíclica que posee nitrógeno, además de carbonos en el anillo, obviamente, ¿no? Dice, la base nitrogenada puede ser de dos tipos, bien púrica o bien pirimidínica, ¿correcto? Según su estructura, sea derivada de la purina o de la pirimidina, respectivamente. Ah, ya, bacán. Entonces dice, dentro de las bases púricas hay dos posibilidades, la adenina o la guanina, ¿correcto? Y dentro de las bases pirimidínicas están la citosina, timina o uracilo, ¿correcto? Estos sí son términos que ustedes ya se van a familiarizar poco a poco cuando se hablen de ácidos nucleicos y sobre todo cuando hablemos de ADN y ARN, ¿correcto? Dice, ya, profe, bacán. A ver, veamos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, ¿verdad? El ADN o DNA en sus siglas en inglés o el ARN o RNA en sus siglas en inglés también, ¿correcto? Ya, profe, el ADN, yo sé que ustedes saben qué es el ADN, ¿verdad? Digamos en términos generales, en términos coloquiales, pero en términos científicos lo vamos a conocer ahora a continuación. Chicos, dice así. El ADN es un polinucleótido, poli de muchos, ¿ya? Cadena de nucleótidos, por eso te dice entre paréntesis, cuyos nucleótidos están formados por una de las cuatro bases siguientes. ATCG. ¿Qué cosas eran ATCG? ¿Se acuerdan? Adenina, timina, citosina o guanina, cualquiera de ellos. No apareciendo en ningún caso el uracilo, ¿correcto? Mira, faltó nombrar el uracilo. No va a aparecer ahí, ¿correcto? Además presenta, dice, como monosacárido la desoxirribosa y una molécula de ácido fosfórico. Por tanto, existen cuatro nucleótidos diferentes. La molécula de ADN suele ser muy larga, con un gran peso molecular y está formada por una doble cadena de nucleótidos. Recuérdalo eso, siempre. Siempre aquí dice, ¿verdad? O sea, profe, los nucleótidos que forman la cadena se unen entre sí a través del ácido fosfórico y de la desoxirribosa, ¿verdad? Hay que tener en cuenta los nombres. Yo también en mis épocas de secundaria tenía que nombrar despacito porque si no me equivocaba, ¿no? La desoxirribosa, pero yo como casi 15 días cada semana leo esos nombres y es como decir refrigerador o cocina, algo sencillo. Quedando las bases nitrogenadas dispuestas lateralmente, o sea, en los extremos. Ver esquemas, dice. Vamos a ver los esquemas. Miren acá, chicos. Tenemos ahí, ¿verdad? Esa coloración azul de la citosina, la verde de la guanina, la adenina con color amarillo y color melón, entre comillas, está el uracilo, ¿correcto? Acá, esto estamos haciendo una comparación, primero del ANR y del ADN, ¿correcto? Con sus coloraciones también que van a tener acá. Antes de ello vamos a ver el ARN, dice. Es un polinucleótido de nucleótidos, aquí va a tener, pero con ribosa, ya chicos, con ribosa, ácido fosfórico y bases que puedan ser AUCG, ¿correcto? Pero acá nunca va a estar ¿quién? La timina, ¿correcto? Recuerden que en el ADN nunca iba a estar ¿quién? El uracilo, ¿no, chicos? Y acá en el ARN nunca va a estar ¿quién? La timina. Esto puede ser una pregunta también de examen, pregunta de simulacro, pregunta de evaluación mensual o pregunta incluso de examen de admisión cuando te toman en la parte de biología, ¿correcto? Dice. Existen cuatro nucleótidos diferentes. Se trata de moléculas mucho más cortas que las del ADN y además de cadena sencilla. Dice, según sus funciones del ARN, dice, pueden ser, ¿qué cosa? ARNM mensajero, ARNT de transferencia, ¿verdad? O transfer, como le dicen, o el ARNR ribosoma. Primero vemos, profe, ¿qué cosa quiere decir ARNM mensajero? Dice, lleva la información desde el ADN a los ribosomas donde se traducirá a proteínas. Ah, claro que sí, por eso dice mensajero, profe. Sí, chicos, porque va a llevar esa información del ADN, ¿verdad? Ahí los voy a hacer una tabla comparativa para que ustedes puedan ver ahí tranquilamente y detalladamente. Dice, ARN de transferencia, dice, lleva los aminoácidos a los ribosomas
¿Para qué? Para producir la síntesis de proteínas siguiendo la información del ARNM, o sea, del ARNM mensajero. Este ARN presenta una estructura tridimensional curiosa, ya que se trata de una única cadena. Se repliega y forma doble hélice en algunos tramos y por complementariedad de bases consigo mismas, vamos a ver esos esquemas, ¿correcto? Complementariedad, o sea que se van a complementar, chicos. Y por último, el ARN ribosómico. Dice, los ribosomas están constituidos en una gran proporción por ARN, dice. Los ribosomas son los orgánulos celulares encargados de la síntesis o fabricación de qué cosa? De las proteínas, ¿correcto? Hay que tener en cuenta esto, chicos, que según sus funciones se van a distinguir en ARN mensajero, ARN de transferencia o ARNR ribosómico, ¿correcto? Quiero que vean esto primero, chicos. Esta es una cadena de ARN, ¿correcto? ¿Cómo está ahí? Mire. Está el uracilo, la guanina, la adenina y la citosina. La timina no está. Y eso es el nucleótido que ustedes pueden ver, ¿verdad? Quise hacer así este gráfico para que se puedan entender, ¿correcto? El C va a ser de la citosina, el G de la guanina, el A de la adenina y el U del uracilo, ¿correcto? ¿Qué cosa es el U del uracilo? Va a ser la base, ¿correcto, chicos? ¿La base qué, profe? La base nitrogenada, ¿correcto? La ribosa ahí también está ahí, ¿verdad? Tiene forma de un polígono, ¿verdad? ¿De cuántos lados? A ver, cuento. 1, 2, 3, 4, 5 lados, ¿verdad? Claro que sí. Y el fosfato que va a estar en la parte terminal, como se decía en la definición. No, chicos, el fosfato viene del PO4 3-, ¿verdad? Ese radical va a estar ahí. Ah, ya, profe, usted habló de las bases nitrogenadas, claro que sí. ¿Cómo son? Al lado derecho están. Miren, las bases nitrogenadas. Pirimidinas y las purinas. ¿Quiénes son las pirimidinas? Son ejemplos. La citosina y el uracilo y las purinas son la adenina y la guanina. ¿Correcto? Ahora que ya conozco el ADN y el ARN, ahora me voy acá al estudio comparativo. Miren, chicos. ¿Qué semejanza puedo ver? Pues yo veo que son cadenas, ¿sí o no? Pero en el ARN veo solo una cadena, ¿verdad? Que va hacia una cadena, pero en el ADN van dos cadenas, ¿correcto? Tiene una base par, o sea, tiene dos bases, dos pares, sí. Y en cambio ahí solamente en el ARN va a tener nucleobases, solamente uno va a tener ahí, ¿correcto? Tiene ahí forma de hélice, ¿verdad? Claro que sí, ¿correcto? Tiene forma de hélices de acá que van a tener los azúcares de los fosfatos. ¿Correcto? Y nuevamente, al lado derecho del ADN, ¿quiénes están? La timina, adenina, guanina y citosina. Profe, ¿pero cuál falta acá? Falta la U del uracilo, ¿sí o no? Ahora me voy al lado izquierdo. Para el ARN, tengo la citosina, la guanina, la adenina y el uracilo. ¿Qué me faltaría ahí, profe? Ah, me faltaría la timina, pues, profe. Claro que sí. ¿No, chicos? Ahí se ve la diferencia, ojo, que en el ADN tiene doble hélice, ¿verdad? Y en el ARN solamente tiene una hélice. En el ARN tiene nucleobases y acá en el ADN va a tener una base par, ¿correcto? Donde va a estar unido ahí. 1, 1, 1, 1 ahí, ¿correcto? Y ambos van a tener así en forma de hélice, sí. Ambos tienen en forma de hélice, pueden verlo, ¿no, chicos? Tienen forma de hélices de sus compuestos azucarados y de los fosfatos que están presentes ahí. Claro que sí. ¿Ya, profe? Perfecto. Y hemos visto esto de acá. También hemos visto esta cadena de ARN, bases nitrogenadas, recuerden, ¿correcto? Tienen que ver acá la diferencia, chicos, por favor. Aquí, ¿correcto? Si yo miro, en el ADN tiene los cuatro, ¿verdad? Citosina, guanina, adenina y timina. ¿Qué faltaría aquí, profe? Faltaría el uracilo. Muy bien. En el lado izquierdo, chicos, nuevamente leo. A ver, profe, dice. Citosina, guanina, adenina y uracilo. Bien, profe, en el ARN, ¿qué me falta entonces? La timina, ¿correcto? Y esas abreviaturas, esas letras en mayúscula, en biología significan ello, chicos, ¿correcto? ¿Por qué? Porque te puede venir un gráfico y te dice, ¿qué significa esa letra C? ¿Verdad? Y ustedes no van a decir que es carbono, por favor. No, es citosina, ¿correcto? ¿Y cómo lo diferencio, profe? Porque ustedes están viendo que esas letras, chicos, esas abreviaturas, están encerrados en un cuadrado, ¿sí o no?
¿correcto? En cambio, cuando yo veo los elementos químicos, yo sé que el profesor o la profesora de química que les enseña, los elementos no los nombramos cerrados en cuadrados, ¿no, chicos? Los nombramos así tal cual. AC de carbono, Na de sodio, Q de cobre, Ag de plata, ¿correcto? Entonces, a tener en cuenta ahí, ¿ya? Y en el lado izquierdo también. Lo mismo, ahí para que ustedes vean cómo están sus bases nitrogenadas. De la citosina, ¿verdad? Que tiene nitrógeno, igual que la guanina, la adenina también, y el uracilo. Y en el lado derecho también están sus estructuras químicas, profe, claro que sí. Y eso es muy importante para que ustedes sepan, ¿correcto? Perfecto. Y acá, nuevamente, en el ARN ustedes tienen que saber que hay 3 tipos, ¿verdad? O según sus funciones, hay 3 tipos acá, del ARNM mensajero, el ARN transferencia y el ARN, ¿qué? Ribosómico, ¿correcto? A tenerlo en cuenta ahí, ¿ya? Tienen que saber. Y bueno, acá la cadena del ARN, las bases nitrogenadas. Y acá se nota mejor, ¿no, chicos? Las estructuras, miren. La citosina, esas son estructuras cíclicas, ¿verdad? ¿Por qué digo cíclicas? Ahí se ve mejor, chicos, para que ustedes puedan ver. La citosina está ¿de cuántos lados? A ver, leo. 1, 2, 3, 4, 5. Tiene 6 lados, ¿sí o no? O sea, tiene la forma de un hexágono. El uracilo, a ver, leo, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 también, ¿verdad? Tiene 6 lados. Si yo veo de la adenina, va a tener, ¿qué cosa? Va a tener uno de 1, 2, 3, 4, 5, uno de 5, y el otro va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Verdad, chicos? Va a ser uno de 5 y el otro de 6. ¿Y la guanina, profe, es lo mismo? Sí, es lo mismo. Si yo cuento el lado izquierdo, ¿verdad, chicos? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Voy a tener 5 carbonos, o sea, 5 lados. Y al lado derecho son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6, ¿verdad, chicos? Entonces voy a tener un polígono, como decía la teoría, de 6 lados, ¿correcto? Y ahí van a estar presentes. Ustedes pueden ver sus estructuras, cómo está el nitrógeno unido a los enlaces dobles, a los enlaces simples, el nitrógeno unido al hidrógeno, ¿verdad, chicos? ¿Correcto? Tienen que tener en cuenta ello, por favor. ¿Sí? Cómo está enlazado el doble enlace, dentro del ciclo, cómo está unido el doble enlace. Por ejemplo, si vemos en la guanina y el uracilo, hay un enlace doble con el oxígeno, ¿sí o no, chicos? Yo sé que ustedes pueden verlo. Entonces, ese enlace doble es entre el carbono y el oxígeno. Hay que tener en cuenta ello siempre. ¿Ya, chicos? Hay que tenerlo en cuenta siempre. Y bueno, acá, nuevamente, la diferencia, ¿verdad? ¿Correcto? Nucleótidos, par de bases, el esqueleto. Siempre estos son los esqueletos, profe. Sí, siempre. Estos son las formas de cómo están unidas, ¿correcto? Los nucleótidos, sobre todo los 5 nombrados, ¿verdad? La citosina, guanina, adenina, uracilo y la timina, ¿correcto? ¿Cuáles son esos nucleótidos? ¿Dónde están? Ah, ya. Esos colorcitos, entre comillas, colores, son los nucleótidos del ARN, del ácido ribonucleico, ¿correcto? Ácido ribonucleico. El ADN, ¿qué ácido es? Ácido desoxirribonucleico. Ácido desoxirribonucleico, ¿correcto? A veces uno se como ácido desoxi... Entonces, no, hay que saber nombrar correctamente, chicos. ¿Correcto? Dices, el esqueleto desoxirribosafosfato, o sea, de ese radical fosfato. ¿De dónde viene, profe? Del ácido fosfórico. ¿Correcto? Hay que tener en cuenta. Si yo veo diferencias acá, sí veo diferencias. En uno no contiene uracilo, en el otro no tiene la timina, ¿verdad? Uno tiene doble hélice, el otro solo tiene una hélice. En uno tiene nucleótidos, en el otro tiene par de bases, ¿correcto? Entre otras diferencias. ¿Ya, chicos? A ver, vamos a ver. Listo, eso sería toda la clase de hoy día, chicos. Vamos a ver la evaluación y terminamos con ello. Son preguntas que ustedes, yo sé que son unos tromes. Como han prestado atención, van a saber resolver. Profe, ¿la evaluación es respecto a la clase que hemos hecho hoy día? Claro que sí, chicos. Todos con respecto a la clase que hemos hecho hoy día. ¿Correcto? Dice ejercicio. ¿Qué bioelemento o bioelementos de los representados en el dibujo, o sea, en el gráfico de la segunda diapositiva, no son oligoelementos, ¿no? ¿En qué grupo se clasificarían?
¿Conoces algún oligoelemento más que no esté representado en el dibujo? Ahí vamos a ver, ¿correcto? En las gráficas. Ustedes también van a ver y ustedes me van a guiar. Ahí está la respuesta en el mismo texto, ¿correcto? Dice, 2. Nombra algún papel específico o función de 2 o 3 bioelementos secundarios u oligoelementos. Por ejemplo, a ver, hablemos de los bioelementos secundarios. ¿Quiénes estaban? El calcio, ¿verdad? Ya, profe, el calcio es un bioelemento secundario, por ejemplo. ¿Qué función tiene el calcio? La función del calcio es que nosotros tengamos un sistema óseo, nuestros huesos sean fuertes. Profe, ¿la única fuente de calcio es leche? ¿La leche? No. Hay otros compuestos, otros vegetales que contienen, o mejor dicho, son ricos en calcio, que pueden comer, ¿correcto? Porque yo sé que algunos de repente son intolerantes a la lactosa, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿correcto, chicos? Otro, el magnesio también, ¿verdad? ¿Tienen alguna función? Sí, sobre todo en las vitaminas A y C, ¿correcto? Y eso ustedes los van a nombrar y decir cuáles son sus funciones, incluso de los oligoelementos. No está nada complicado, chicos, porque ya está, ¿correcto? 3 dice, ¿cuáles son los bioelementos primarios? Se recuerdan que hablamos del CHOM, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿correcto? Hay que tener en cuenta. Ya está. Y describir su función o dónde lo encontramos en mayor cantidad o mayor proporción, que eso ya lo hemos visto también en las diapositivas 4 y 5. Luego, ¿cuáles son los bioelementos secundarios? Ya hemos visto, ¿verdad? ¿Quiénes eran los bioelementos secundarios? El calcio, el magnesio, el hierro y demás elementos, que son 6 en total, y ustedes tienen que nombrarlo, porque no es nada difícil. ¿Ya, chicos? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua? Buena pregunta, porque ya les había dicho también. ¿Cuál era la temperatura de ebullición del agua? 100 grados Celsius, ¿no, chicos? ¿Por qué? Porque la temperatura hierve al agua a esa temperatura. ¿Cómo puedo ver que hirvió, profe? Porque está saliendo burbuja o veo que se está evaporando, entre comillas, ¿correcto? Y el agua ya está relativamente caliente. Usando un termómetro, con sumo cuidado, yo veo, ¿verdad? Veo qué cosa, profe, que la temperatura del agua es 100 grados Celsius. Y esta temperatura, justamente, cuando hablamos de las propiedades físico-químicas aplicadas en la biología, van a ser ¿del qué tipo? Van a ser propiedades físicas, ¿verdad? ¿Por qué químicas no, profe? Porque el agua no va a cambiar. El agua si se calienta solo cambia de temperatura, ¿verdad? Pero yo digo, no, no quiero agua caliente. Entonces dejo que se enfríe, ¿sí o no, chicos? Entonces, ¿el agua va a seguir siendo agua? Sí, no va a cambiar. Así se enfríe o se solidifique, el agua va a seguir siendo agua. ¿Y, chicos? A tener en cuenta ello. Y por último, veamos acá. ¿Cuál es la diferencia principal entre el ADN y el ARN? Como ya les había dicho, ¿verdad? Ah, ya, profe. Una diferencia principal es qué cosa, que en el ARN no encuentro qué cosa, la timina, ¿verdad? Y en el ADN no encuentro el uracilo. A tener en cuenta ello. Otro, profe, otra diferencia principal. Fácil. En el ARN solamente veo una hélice peptídica, ¿verdad, chicos? Una hélice nomás. En cambio, en el ADN veo 2 hélices, ¿correcto? Y hay que tener en cuenta ello. Ahora, en el ARN también solamente veo nucleótidos, ¿correcto? Esos de color naranjita, azul, amarillo, entre otros, solamente son nucleótidos. Pero acá, en el ADN, como tiene 2 hélices, ahí se va a formar un par de bases que van a estar unidos, ¿correcto? Ustedes pueden verlo ahí, ¿no, chicos? Entonces, esas son diferencias principales que hay entre el ADN y el ARN. ¿Correcto? Bueno, chicos, eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, por favor. Gracias por su atención. No olviden repasar la teoría y los ejercicios desarrollados en clase. ¿Correcto? Lean, repasen un poco sobre todo las cuestiones gráficas que se les ha indicado con una subrayada de color amarillo. Ustedes lo habrán visto. ¿Correcto? Y bueno, ya nos vemos la próxima clase, chicos. Gracias por su atención. ¿Tienen alguna duda, pregunta, chicos, antes de retirarnos? Yo los escucho acá, ¿correcto? Y si no tienen, asumiré que han entendido a la perfección la clase.
¿Todo ok, chicos? ¿Todo bien? ¿Sí? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya. Gracias, chicos, gracias. Gracias por sus comentarios. Qué bueno que hayan entendido la clase, no es tan complicada, ¿verdad? Y por favor tomen en cuenta los consejos que les doy para que no consuman tantos azúcares, ¿verdad? Ahora que hemos hablado de hidratos de carbono, ¿correcto? No consuman tantos en exageración, por ejemplo, tantas sales. No, consuman lo necesario, una pizquita de sal, una cucharadita de azúcar. En lo posible, no tomen gaseosa. ¿Por qué? Porque justamente en la pregunta de acá se recuerdan que estábamos hablando cuáles son las funciones, ¿verdad? De los elementos, bioelementos, perdón, acá. Los papeles específicos del problema 2, ¿verdad? El papel específico, por ejemplo, del calcio. Si yo tomo gaseosa, entonces a la larga me estoy descalcificando, chicos, los huesos. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque tiene ácido fosfórico y el ácido carcome toda la materia orgánica y hay que tener en cuenta o cuidado eso. ¿Correcto? Gracias, chicos, nos estamos viendo. Cuídense. Hasta la otra semana. Dale, profesor. Cuídense, Profesor. chicos. Hasta luego, Hasta profe, luego, cuídese. chicos. Gracias, chicos, Chao, gracias. Nos profesor. vemos. Hasta luego, hijo, cuídate. Chicos, no se vayan, tengo que pasar lista. Chicos, profesor, muchas gracias. Ya, mis. Buenas noches, cuídense, hasta luego. Ya, ya. A ver, chicos. ¿Adriano está? ¿Adriano Guerrero no está? Sí, presente. Y chicos, les indiqué que no se vayan, porque voy a pasar lista al finalizar la clase. Manuel Cárdenas, estoy poniendo falta. Presente. Ya. Anthony Reyes no está. José Lazarte. No está. Renata. Presente. Renata está. José Lazarte no, Renata sí. Sí, sí estoy. Aileen. Chicos, ¿han visto a Aileen aquí en clase? Porque ya no suele faltar. Hurtado. Hurtado tampoco suele faltar, pues. Ya. Ya, chicos. El resto ya tiene su check de asistencia. Ya, chicos, muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Miss. Ya, chicos, hasta mañana. Gracias a Mañana, ustedes. Miss. Hasta mañana.